Dios me los bendiga en esta preciosa mañana. Les saludo cordialmente en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quería compartir un poco esta mañana acerca de la palabra de Dios. Y el domingo estuvimos hablando un poco con respecto a nuestra necesidad de vivir en santidad. Y hablábamos de que muchas veces estamos acostumbrados a pensar o hablar acerca de la santidad en términos de prohibición. O sea, somos santos cuando no hacemos X, Y o Z. Y somos santos cuando entonces hacemos otro tipo de cosas. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla de la santidad en términos diferentes. Nos habla de la santidad en términos de libertad. Juan, en el capítulo 8, versículo 36, nos dice: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y lo que Juan está hablando es de cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros abrimos nuestros corazones a Cristo y Él toma residencia en nosotros, el poder del Espíritu Santo comienza a efectuar ciertas obras, ciertas cosas en nuestras vidas, y todas tienen que ver con el asunto de vivir en libertad. ¿En libertad de qué? Juan nos habla de que nosotros podemos vivir en la libertad de la influencia del pecado y de las cosas de este mundo. A lo mejor pensamos, pero libres del pecado. Bueno, Juan nos dice en Primera de Juan capítulo 2 y verso 1, dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si la palabra de Dios dice que escribe para que no pequen, es porque nosotros podemos vivir por encima de las influencias del pecado y por encima de la tentación y por encima de todo lo que este mundo trae a nuestra puerta. Acordémonos que vivir con tentación o ser tentados no es lo mismo que vivir en pecado o haber caído en pecado. La tentación no es pecado. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 10 y verso 13: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Juan dice: queridos hijos, les escribo esto para que no pequen. Y de lo que está hablando es que cuando nosotros nos tornamos a Dios, cuando somos tentados, vamos a ver la puerta de salida bien amplia, bien abierta para cada uno de nosotros. Aunque sea difícil, la puerta de salida de Dios para nuestras vidas es mejor que las alternativas que este mundo puedan traer consigo. ¿Recuerdan a José? José fue tentado con la esposa de Potifar y él tomó la salida que el Señor le dio. Salió corriendo y dejó la cota detrás. Salió corriendo, como decimos por ahí, errando. Pero el Señor bendijo su vida de una forma maravillosa. Aunque tuvo que ir a la cárcel, al final de todas las cuentas, el Señor lo redimió y trajo bendición para él y para todos aquellos que se encontraban en su entorno. Somos libres, dice la palabra de Dios, cuando vivimos en santidad. Y es que somos libres para vivir en obediencia al amor y a la palabra de Dios. Los versos 3 al 6 de Primera de Juan capítulo 2 dicen: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. ¿De qué está hablando la palabra? La palabra está hablando de que tú y yo, cuando abandonamos la vida de pecado, cuando el Señor nos limpia de todo pecado y nos hace nueva criatura, nosotros tenemos la libertad no de obedecer las cosas que vivíamos antes, sino la libertad para poder vivir plenamente de acuerdo a su palabra y de acuerdo a la medida del amor de Dios en cada uno de nosotros. Juan capítulo 8 y verso 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra nos está hablando de que nosotros tenemos que llegar a conocer la palabra de Dios, el verbo encarnado de Dios, Jesucristo mismo, de una forma personal. Y en ese conocimiento de Jesús, tú y yo podemos comenzar a vivir en libertad
de todo aquello que nos asedia, para entonces poder obedecer fielmente la voluntad y los mandamientos de Dios para nuestras vidas. El Salmo 119, verso 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es asombrosa. Dice: con guardar la palabra de Dios. Por consiguiente, cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, la obedecemos, la observamos, la atesoramos en nuestro corazón, la hacemos nuestra, entonces nosotros vamos a comenzar a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y Juan nos dice que esa obediencia se va a manifestar en una expresión de la plenitud del amor de Dios en cada una de nuestras vidas. Yo siempre relajo con lo que nos dice Juan en el capítulo 13, verso 35. Juan dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y yo pregunto, ¿nos conocerán porque vamos a la iglesia? ¿O nos conocerán porque nos conocemos las alabanzas y las cantamos? ¿O porque echamos dinero en el plato de la ofrenda? Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que la gente va a conocer que nosotros somos verdaderos discípulos de Dios, porque la plenitud del amor de Dios existe en cada uno de nosotros, expresada en nuestro amor para nuestros hermanos y para todos aquellos por los cuales el Señor dio su vida. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, que envió a Jesús, no para unos pocos, no para unos selectos, sino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Por consiguiente, tú y yo, cuando vivimos en santidad, somos libres para vivir en la obediencia y en la plenitud del amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan termina esta pequeña porción de Primera de Juan, capítulo 2, los versos del 7 al 11 dicen: queridos hermanos, lo que escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Y este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes. Porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad, y el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Sencillo. La palabra nos dice que si tú y yo somos verdaderamente discípulos de Él, nosotros vamos a vivir como Él vivió. Y vivir en santidad entonces implica dejar de vivir de acuerdo a las obras de la carne, de acuerdo a las cosas que tienen que ver con la oscuridad, para entonces vivir en la plenitud de la luz de Cristo, que alumbra, que brilla sobre nuestras vidas. Nosotros no podemos vivir en dos aguas, no podemos tener un pie aquí y un pie allá, un pie en la iglesia y un pie en el mundo, un pie amando y un pie odiando a todos los que se encuentran en nuestro entorno. La palabra de Dios es clara. Tú y yo vivimos en santidad cuando permitimos que el Señor cambie, haga nuevas todas las cosas en nuestras vidas y comenzamos a vivir en la luz de Cristo. Y la luz de Cristo también se manifiesta en la plenitud de la medida del amor de Dios en cada uno de nosotros. Primera de Corintios, capítulo 13. El capítulo del amor nos habla acerca de la preeminencia del amor de Dios en cada una de nuestras vidas. Y dice que si yo hago esto, que si yo hago lo otro, que si yo voy aquí o si yo voy allá o si lo entrego todo, pero en mi vida no existe el amor de Dios, entonces estoy perdiendo mi vida y mi tiempo de una forma tremenda. Termina Pablo en esa porción diciendo que al fin de cuentas existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Y de momento Pablo cae en cuenta y dice: párate, me tengo que corregir, porque la fe en realidad no es lo más importante. Sí está la fe, sí está la esperanza y sí está el amor, pero el mayor de todos, el primero de todos, el más importante de todos, es vivir en la plenitud del amor de Dios para cada una de nuestras vidas. Por consiguiente, vivir en santidad es vivir en la manifestación plena, completa y absoluta de la libertad que trae el amor de Dios en nosotros para poder amar al mundo de la misma forma en que Cristo
nos amó a nosotros. Te invito a que vivas en esa libertad hoy, mañana y siempre. Mañana tendremos un culto glorioso en la iglesia. Date cita con nosotros este miércoles a las 7:30 de la noche en la iglesia Fuente de Vida. El viernes los jóvenes van a estar en un campamento de santidad, pero la iglesia Fuente de Vida va a tener una feria de salud en los predios de la iglesia. Así que date cita con nosotros también para compartir con la comunidad donde el Señor nos ha puesto. Y sabemos que el domingo ya el Señor está preparando el terreno para que nosotros seamos transformados en la plenitud de la presencia de su Hijo amado Jesús. Nos vemos el domingo, nos vemos durante la semana. Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y tenga de nosotros misericordia. Dios te bendiga.